Muy buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Vamos a hacer ahorita la entrevista al profesor Carlos Junior Sarazú Arias. Muy buenas tardes, profesor. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Y vamos a empezar con la primera pregunta que es de la compañera Brice. Muy buenas tardes, Muy buenas Constancia. tardes, profesor. Principalmente lo que le quería preguntar es, ¿con qué clase de niños con inclusión ha trabajado usted? Si han Eh, tenido... bueno, en este caso, muy buenas tardes con todos, chicas. Gracias por la invitación. Y con respecto a tu pregunta, ¿con qué clase de niños? Generalmente me ha tocado trabajar con autistas. ¿Ya? El trabajo en sí es inclusive, ¿no? O sea, hay que incluir a los niños dentro de todos los niños en general. Ahorita por el tema de la virtualidad, en la clase de educación física para los chicos, esto en conjunto, ¿sí? Virtual, por intermedio del Zoom. Ahora, si estuviéramos en manera presencial, la clase sería distinta, ¿no? Porque ya sería todos juntos socializando en un solo salón. Pero digamos, ahí no se puede excluir a los niños que tienen ciertas dificultades, ciertos síndromes o ciertas habilidades con discapacidad, ¿no? Entonces, trabajar con niños con inclusión no es difícil, pero tampoco es fácil. ¿Por qué? Porque se debe manejar ciertos aspectos con respecto a las características que ellos tienen y de tal manera incluirlos en un solo salón con los niños que son normal, ¿no? Claro, sí, eso me parece genial. Y bueno, con respecto a esto, también quisiera saber cuál ha sido su experiencia, ¿no? En este caso, trabajar con niños con TEA. Bueno, mi experiencia, creo que como todo docente cuando recién inicia, ¿no? En la primera vez que agarra aula, uno piensa, ¿no? O cree que todo va a ser fácil en el salón. Los niños tienen diferentes tipos de características, ¿sí? Propio por la edad. Ese es uno. Después vamos a ver conductas. Y por la parte ya última vamos a ver lo que es el aspecto fisiológico. Y entonces vamos a ver nosotros ahí que la experiencia al inicio es un poco difícil el dominio de clase, ¿ya? Mientras te vas acostumbrando, te vas adaptando a los chicos. No es que tú haces la clase, sino el niño hace la clase. Te vas adaptando, ya vas conociendo, pero cuando te toca un niño con cierta discapacidad de inclusión, ahí viene, ¿no? El problema de experiencia, ¿no? Cuando no tienes experiencia manejando a otros chicos, va a ser un poco difícil el dominio de la clase, porque vas a tener, por decirte, 25 alumnos. De los 25 alumnos tienes uno, 24 alumnos y uno con discapacidad. Ese uno con discapacidad vas a tener 24 en círculo y uno que está afuera. Entonces, más vas a tener los dos ojos a ese niño que con inclusión para poder estar con él. Pero no puedes dejar los 24 niños que están en un círculo. Entonces, al realizar la clase, tienes que realizar la clase según la condición del niño con inclusión, pero también hacer la clase con los niños, los 24 niños que tienes acá. Entonces, no se va a realizar dos clases, para inclusión y uno para los niños normales, porque estarías haciendo ya una discriminación. Entonces, tienes que hacer una clase para todos, para los 25, eso se llama inclusión. De tal manera que, en el caso de educación física, nosotros hacemos circuitos de juegos, ¿cierto? Y tiene que haber un juego en los cuales el niño con inclusión llames la atención a ese niño. Puedes utilizar pelota de trapo, dependiendo también de la edad, ¿no? Pelota de trapo, pelotas normales de deportes, pero sí que sean suaves. Puede ser también materiales como los conos, generalmente nosotros realizamos. Y poco a poco, ¿no? Ir adaptando y llamando la atención a estos niños para que posteriormente ya el recurso que tú vas a utilizar, los materiales, ya como juego, lo utilices como circuitos, ya como actividades físicas. Primero viene la parte de la actividad lúdica y después viene la parte de la actividad física. Primero captas la atención y después ya
realizas la actividad, la clase, como debería ser para todos los chicos. Pero sí es bastante paciencia en este término de realizar la clase con los chicos. Y eso te hablo de manera presencial, ¿ah? He tenido chicos de manera presencial anteriormente, antes de la pandemia, y ahora, en caso de pandemia, como estamos en la manera remota, en virtualidad, por intermedio de las clases en Zoom, también se ve. Pero en este caso los niños son autónomos, cada uno trabaja desde casa, y nosotros somos guías, ¿sí? Para poder controlar es muy difícil, al menos que papá o mamá esté dentro de la clase. Hay algunos papás, por ejemplo, que ya conocen a sus niños que tienen inclusión. Por ejemplo, yo tengo en el salón de tercer grado de primaria, ¿sí? Tercer grado de primaria tengo 2 niños con inclusión. Los chicos entienden, pero a veces los niños con inclusión ya están, digamos, en clase, pero a veces están por aquí, están por allá, están por aquí, están por allá, se distraen y es difícil controlarlos. Lo llamas por su nombre, lo llamas por su apellido, es difícil controlarlos. Algunas veces te hacen caso, otras veces no. Pero ahí está el trabajo, ¿no?, del profesor, ¿no?, que tratar de captar la atención de esos niños. El resto de los niños trabajan normal, pero siempre vas a ver que un niño, el que es con inclusión, no va a estar a tanto al 100% en la clase. Esa es la experiencia que he tenido con los chicos. Muchas gracias, profesor. Ahora viene la segunda pregunta por parte de la compañera Malena. Eh, Sí, profesor, buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿se puede excluir a alguna persona al derecho a aprender por motivos económicos? No, bueno, por motivos económicos no, en realidad no. Ahí todos tienen derecho a una clase, ¿no? Todos tienen derecho a aprender, y eso la ley lo exige. En ningún sitio puedes excluir a un niño por el hecho, por su condición en la que se encuentra, ¿no? Lamentablemente, hay docentes que buscan solamente la facilidad. ¿Y esto cuál es? Buscar niños de edades más grandes y con capacidades avanzadas, capacidades físicas o habilidades físicas ya avanzadas. ¿Por qué? Porque se les hace mucho más fácil el dominio de estos niños. Pero no todos, ¿no? Son muy pocos los docentes que trabajan con niños de más chiquititos, con diferentes actitudes, diferentes aspectos, características y formaciones también. Un ratito, disculpa que viene un vendedor. Buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿qué métodos o estrategias utilizaba en su aula? ¿Qué métodos o estrategias? Bueno, a ver, en este caso, para trabajar con los chicos con inclusión, método global. Cuando es un método global es método para todos, ¿no? De manera general. De esa manera, todos los niños pueden adaptarse a las actividades que se pueden realizar. Posteriormente, como les había indicado, creo, en la pregunta anterior, poco a poco los niños se van adaptando y vas captando la atención de los chicos, ¿sí? Y mientras tanto, vas cambiando ya la realidad. Esa es según la realidad que tú vas viendo de los chicos, porque tú puedes planificar tu sesión de clase el día de hoy, para mañana trabajar. Pero ¿qué pasa? Que durante la clase todo puede cambiar, ¿sí? Los niños son cambiantes a cada rato. No todos los días los chicos van a venir con la misma actitud. Entonces, la realidad cambia. Tú trabajas con un método general, un método global, y de esa manera vas partiendo desde ahí hacia adelante. Poco a poco, ya dependiendo del avance de los chicos, vas cambiando a un método analítico, más específico. Ya vas estructurando la clase mucho más complicado para ellos, ¿no? Dándole así un poco más trabajo de que los chicos razonen, busquen su propio construcción del saber, ¿no? O sea, por eso le llaman ahí estamos viendo lo que es el aprendizaje significativo, por intermedio, ¿no?, de la construcción del saber. Así. Sí, entiendo. Muchas gracias. Mi otra compañera le hará la siguiente pregunta. Claro.
Buenas tardes, profesor. Bueno, en esta oportunidad mi pregunta sería, ¿cómo adecuamos el aprendizaje a la personalidad de cada alumno? ¿Cómo lo adecuamos en aprendizaje según la capacidad de cada alumno? Justamente como yo les mencionaba, ¿no? Cada alumno tiene una propia enseñanza, una propia capacidad para recepcionar el aprendizaje, ¿sí? Entonces nosotros debemos adecuarnos al niño que tiene menos capacidad física, menos habilidades con respecto al trabajo, ¿sí? Por eso le mencionaba yo el trabajo método general, método global, de las cuales vamos a partir desde ahí hacia adelante, pero también todo eso entra en una evaluación. Para el caso de educación física, ¿no? Que es mi área, nosotros, por ejemplo, evaluamos. ¿Qué vamos a evaluar? Al inicio evaluamos nosotros características, primero, talla y peso, su condición fisiológica, cómo se encuentra el niño, por intermedio de observación, por intermedio también nosotros utilizamos lo que es el talla-peso, por valoraciones del IMC, ¿sí? Eso es por una parte. El estado de salud con que se encuentra el niño. Y después, posteriormente, viene la evaluación física, que es ya coordinación motriz, todos esos aspectos de las capacidades físicas de los niños. También, claro, ahí va a entrar según la edad del niño, ¿no? Según el grado en el que se encuentra. Y bueno, nosotros nos vamos a adecuar según el niño que se encuentra con menos habilidades, porque si nosotros trabajamos con un niño que se encuentra con habilidades, capacidades físicas más avanzadas, que su desarrollo motriz es mucho más avanzado, ¿qué va a pasar con el niño que no puede? Va a sufrir. Y este niño que va a suceder se va a estancar y va a tener problemas más adelante. Lo que es la frustración, ¿no? El niño se va a frustrar. Ya, bueno, buenas tardes, profesor. La pregunta sería, después de habernos explicado sobre el método global que se utiliza, ¿cómo podría seguir mejorando su enseñanza con respecto a la inclusión? ¿Cómo podría eh, seguir Seguir mejorando? mejorando su enseñanza. Bueno, en este caso, para poder yo mejorar, debería de nosotros capacitarnos, ¿no? Con respecto a este enfoque, un poco más relacionarnos al tema de la inclusión. Como les digo, todos los niños tienen diferentes tipos de capacidades, habilidades y características. Más que todo en la que es la inclusión, saber diferenciar esos aspectos. Y, por ejemplo, no confundir, ¿no? Hay niños que son distraídos, hay niños que son hiperactivos. Generalmente todos los niños son egocéntricos, piensan en ellos mismos y son dependientes. Entonces, eh, mientras más capacitados estamos, más fácil va a ser entender este tipo de situaciones, ¿no? Y saber trabajar con los chicos. Bueno, esa sería una parte mía, ¿no? Por ejemplo, yo estoy llevando una maestría de docencia universitaria. Está mucho más alejado de la parte educativa, pero eso no requiere, eso no es, digamos, un aspecto en que no me ayuda, que sí me ayuda bastante en algunos cursos que se lleva en la maestría. Entonces, nosotros deberíamos bastante leer bastante. ¿Para qué? Para de esa manera nosotros no tener problemas con respecto a llevar una buena clase, ¿no? Hacer unas buenas prácticas también. Sí, claro, profesor, me parece genial. Y bueno, como usted menciona, ¿no? Creo que también es por parte del docente que esté capacitado y usted también ha tenido experiencia, ¿no? Con un niño, con niños que han tenido TEA y me parece muy bien, ¿no? Entonces, para finalizar esto, la compañera Zoila, a ver si puede brindar una pequeña conclusión. Sí. Sí, bueno, muchas gracias en primer lugar por darnos sus palabras y recomendaciones sobre las preguntas que mis compañeras le dio. Y gracias por resolver las dudas de nosotros. Te lo agradezco y espero contar con usted en otra oportunidad. Muchas gracias. Ok, muchas gracias también por ustedes, por la participación, por haber escogido en esta entrevista. Gracias y éxito para todos ustedes. Igualmente, muchas gracias.